El Señor los colme de bendiciones y nos permita en esta noche estudiar los 3 últimos capítulos de Amós. Y no es porque haya afán y hacer un bloque de 3 capítulos solamente por terminar la predicación de Amós, porque yo le pido al Señor licencia para predicar su palabra por mucho tiempo más, sin afanes, de manera expositiva, que vamos sacando de cada texto todas esas cosas tan hermosas que el Señor tiene para nosotros. Y es lo que hemos visto en estos primeros 6 capítulos de Amós. Vemos nosotros en estos capítulos cómo Dios a través del profeta habla a un pueblo que está endurecido por la prosperidad que ha tenido. Y esa es una prosperidad no conseguida, unas riquezas no conseguidas con el sudor de su frente, con un trabajo que nosotros llamamos honrado, decente, sino que en su mayoría los ricos, los poderosos han obtenido esas riquezas oprimiendo a los más pobres, quitando sus tierras y haciendo cosas que los despojan de lo poco que ellos ya tienen. Y adicional a eso, acuden al templo con falsas devociones, con maneras religiosas que no convencen a Dios para nada, y todo como para tratar de limpiar su conciencia. Entonces, todo esto se une y lo que hace Dios es a través de Amós mostrar la dimensión de su pecado. Pero no se queda ahí, sino que muestra también el castigo que merecen por esas prácticas que son permanentes y que ellos no muestran ninguna señal de arrepentimiento ni de querer cambiar de actitud. Cuando el Señor envía estas palabras a través de Amós, Él no está amenazando simplemente por hacerlo, ni quiere asustar al pueblo como que simplemente tengan miedo por tenerlo, para que lo vean a Él más grande, más poderoso. Lo que Él está buscando es advertirles de un castigo que lo que busca es que ellos cambien de actitud, que ellos se arrepientan y enmienden la obra, y el Señor lo tiene que hablar. Pero como las palabras parecen no ser suficientes para este pueblo con un corazón endurecido, entonces Dios le da visiones a Amós. Y de esas visiones vamos a hablar en esta noche. Pero pidámosle al Señor que nos ayude, porque la manera como Dios le dio las visiones a Amós, créanme que son bien diferentes a como la gente se atribuye visiones hoy en día. Y es indispensable que eso nos quede claro para entender todo el contexto del libro de Amós. Y pedimos, Señor, tu dirección, que sea tu Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros, y muy especialmente en la sierva que esta noche lleva tu palabra, Señor. Que no sean palabras propias, sino que se logre condensar el sentimiento expresado por Dios a través de Amós. Señor, ayúdame, te lo pido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdame a no cambiar tu palabra, ayúdame a no malinterpretarla, ayúdame a llevarla conforme a la intención que tuviste cuando permitiste que Amós abriera sus labios al pueblo. Gracias te doy, mi Señor. Amén. Muy bien, hablemos entonces de visiones de Amós, visiones de juicio y esperanza. Y hoy necesitamos la palabra del Señor para poder hablar de una visión como Dios la manda. Es indispensable que nos guiemos por su palabra. Entonces empezamos en el capítulo 7, versículos 1 al 6, y dice así la palabra del Señor. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey.
Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Versículo 4. Jehová el Señor me mostró así: he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Muy bien. Las dos primeras visiones, langostas y fuego. Pero miren algo. Aquí no hay fenómenos naturales casuales, sino que son causales. Si nosotros miramos bien, las langostas son criadas por Él. ¿Quién es Él? El Señor. Es decir, Él era quien estaba preparando las langostas. Entonces, no es que simplemente vino una epidemia, unos insectos y acabaron con todo. Y es causal. ¿En qué decimos que es causal? Es decir, él es intencional, es pensado de esa manera, porque criaba las langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. La primera parte de la cosecha se la daban al rey, eran los impuestos. La segunda, lo último, lo que quedaba de la cosecha, era para el agricultor. Y es precisamente sobre esa cosecha tardía sobre la cual vienen las langostas que está criando el Señor. Así que lo que el Señor quería era que se acabaran, que tuviera hambre. Esa es la visión que tuvo el profeta. Lo mismo el fuego. El fuego, muy probablemente, por la forma como dice, debe ser una sequía, de esas sequías impresionantes, que no solamente consumen los ríos y los arroyos que van por fuera, sino esos yacimientos de agua, los que están debajo de la tierra. Cuando se seca toda el agua que pasa, se acaban por completo todos los cultivos. Por eso es que Amós levante esa petición al Señor, porque él lo que ve, él inclusive mire de la forma como dice que Jacob es pequeño, que el pueblo es pequeño, cuando sabemos que le está hablando al pueblo del norte, 10 tribus que se sentían súper bien, que decían: pues nosotros somos el pueblo de Dios, a nosotros ¿qué nos va a pasar? No nos pasa nada. Un pueblo que levantó 2 templos en Betel y en Samaria, a su manera, con sacerdotes a su manera, con un culto a su manera, porque sentían que estaban supremamente bien. Sin embargo, Amós levanta un clamor intercesor por ellos. Y mire cómo dice que el Señor se arrepintió. Cuando habla del Señor se arrepintió, no podemos pensar que es como nosotros, que a veces actuamos mal y decimos: ay, pero yo ¿por qué hice esto? No debía hacerlo, y uno se arrepiente. No, él lo que tuvo fue compasión y misericordia por este pueblo y escuchó la voz de su intercesor. Entonces no pensemos que es que él era ignorante de lo que iba a pasar, que estaba indeciso con respecto a lo que iba a pasar con el pueblo, porque esas son cosas que nosotros sí padecemos, debemos decirlo de esa manera, sí las hacemos, pero el Señor no las hace. Muy bien, pero cuando hablan de se arrepintió, eso nos permite entender, sí, que el Señor modificó esa visión, es decir, Amós la tuvo, pero el Señor le dio paz y le dijo: no va a pasar, no va, Amós, sigamos para adelante, que hay muchas cosas que sí van a pasar, y es lo que habla de aquí en adelante. Plomada de albañil y fruta madura son la visión número 3 y 4. Vamos a leer.
versículos 7 al 9, estamos en capítulo 7. Me enseñó así: he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Versículos 8, del 1 al 3. Capítulo 8, versículos 1 al 3. Así me ha mostrado Jehová el Señor: he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor: muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Muy bien. Plomada de albañil y fruta madura. Entonces, aquí mire que el Señor no deja estas visiones a la libre interpretación ni del profeta ni de ninguno de nosotros que lea, sino que a la visión le añade el por qué y el cómo. Creo que todos estamos familiarizados con esas dos imágenes. Una plomada de albañil es un implemento que se utiliza para comprobar lo que de pronto el ojo humano no es capaz de ver a cabalidad, y es que un muro esté completamente recto. Si está hacia este lado se va a caer, hacia el otro también. Entonces tenía que estar recto. Pero miren cómo dice la palabra, que estaba sobre un muro hecho a plomo. Entonces, cuando dice que el muro fue hecho a plomo, es porque el muro fue técnicamente hecho. Ahora, como se está refiriendo al pueblo, ¿qué significa? Que el pueblo de Dios estuviera hecho a plomo, estuviera técnicamente hecho. Y es que Dios mismo lo hizo con dos especificaciones supremamente importantes, que son la ley y la gracia. Siempre hemos hablado que en el Antiguo Testamento está la ley. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la gracia? ¿Dónde está la fe? Miren, si no fuera por fe, todas las normas del Levítico no serían tenidas en cuenta por el pueblo. Es indispensable que exista la fe. Y Dios mismo hizo esto, dio las leyes, pero dio la gracia también para que el pueblo fuera sustentado, dirigido por su propio bien. Y miren esto, el Señor daba la ley, pero el Señor también daba la salida al pueblo cuando tenía esos tropiezos en la obediencia, porque así como en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, al día de hoy, Dios nos da la salida para cuando nosotros tropezamos en cumplir la obediencia. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Echar mano del arrepentimiento sincero, de la enmienda de obra, y el Señor nos perdona antes como nos perdona hoy. Entonces, el Señor ahí en la visión de Amós le mostraba claramente esa plomada de albañil. ¿Y cómo creen ustedes que Amós estaba viendo el pueblo? ¿Lo vería completamente recto? Con seguridad que no, con seguridad que tirado para un lado, tirado para el otro. Ahora, recordemos que cuando se trata del pueblo, cuando el Señor habla del pueblo, no está diciendo que todos los del pueblo. Lo mismo pasa con nosotros hoy, somos creyentes,
Pero si a cada uno de nosotros nos pone el Señor la plomada, y hay forma en que Él nos ponga la plomada. ¿Cuál es la plomada que nos pone el Señor? La palabra. Si el Señor a nosotros nos mide nuestra rectitud con respecto a la palabra, de pronto Él no se va a llevar ninguna sorpresa. Nosotros nos llevamos la sorpresa. Lo que dices es correcto. Como nosotros siempre buscamos excusar, entonces decimos que es que la plomada está mala, pero nosotros sabemos que tenemos una plomada infalible, inspirada por Dios, y el Espíritu Santo se encarga de hacernos ver qué tan correcta está la plomada, pero de qué manera estamos nosotros con respecto a ella. Y la fruta de verano, miren, cuando habla de una canastilla de fruta de verano, es una fruta que se consume o se daña, es decir, ya está madura. Muy distinto a cuando uno al principio de la cosecha empieza y coge muchas frutas y espera un proceso de maduración. No, esta está lista, es una canastilla de frutas de verano listas para consumir, maduras en su punto. Y dice que así está mi pueblo. Entonces, mi pueblo está torcido, pero mi pueblo está maduro. Es decir, no le ha faltado ni enseñanza, ni le ha faltado nada, simplemente que no ha hecho caso. Entonces dice, no lo toleraré más, y habla concretamente de mi pueblo Israel. Ya sabemos que cuando nosotros hablamos de la parte profética nos encanta como poner los ojitos de la puerta para allá. No, es de la puerta para acá, es de la puerta para acá. Todo esto es aplicable a nosotros en lo que tiene que ver con el ojo de Dios sobre nosotros, sobre nuestra actuación, sobre nuestra vida, sobre la manera como nos conducimos. Miren que aquí el profeta no le responde, y el profeta no le dice, pero Señor, no, porque es que ante esas dos visiones, el Amós sabe que el Señor, cuando dice no lo toleraré más, es porque ha dado muchísimas oportunidades. No les ha faltado palabra, no les ha faltado profeta, no les ha faltado la ley, no les han faltado las enseñanzas, así que dice, no los voy a tolerar más, no los aguanto más. Pero entonces preguntémonos una cosa. Si todo este castigo viene sobre el pueblo, ¿a qué pueblo se refiere? ¿Con qué características de pueblo está hablando aquí el Señor? Y vamos a leer en el capítulo 8, versículos 4 al 7, para que miremos sobre qué pueblo está enviando Dios ese anuncio de castigo. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Y esto sumado a lo que ya hemos hablado de todos los templos. Así que no era una perita en dulce este pueblo. Para aquellos que de pronto piensen que es un castigo demasiado severo, pues no lo era. Y miren de lo que sigue hablando el Señor. Él habla de terminar con cosechas. Las termina la langosta, se acaba el agua y viene toda la parte de la destrucción. Pero no va a ser solo un hambre de comida, de pan, lo que el pueblo va a tener.
capítulo 8, versículos 11 al 14. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Entonces, mire, lo que le está diciendo es que la palabra hoy descuidada será una palabra ausente en la vida de ellos. Hoy la están despreciando, pues luego la buscarán de un lado para el otro y vagarán errantes, pero no la encontrarán y morirán en el intento. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Vea, ¿cuántas personas cuando se les lleve el evangelio piensan, después yo lo hago? ¿Después cuándo? Busquen a Dios ahora, que puede ser hallado justo en el momento en que a uno le están hablando. Pero si nosotros despreciamos la palabra y decimos para después, esa palabra un día puede estar ausente en nuestras vidas. Un día puede estar completamente ausente en nuestras vidas. Nosotros hoy vemos a don Aldemar sentado en esa silla. Ahí está su cuerpo. Escucha palabras, pero ya los recuerdos no están. ¿Qué hace Dios con una situación de esas? Solo Dios sabe, por su infinita misericordia. Yo solo sé que lo que un día fue sembrado, ahí está. Así no afloren a sus labios ni a su mente muchos recuerdos. Porque lo que sucede en este instante, en un minuto, va a ser desaparecido de su mente. Pero no pasa así con la palabra del Señor. No pasa así. Y es una verdad que nosotros debemos creer porque es de esperanza para nosotros. Ninguno de nosotros está libre de muchas cosas catastróficas que nos pueden suceder. Pero tenemos un tesoro en nuestras manos que nada ni nadie nos puede arrebatar. Y es lo que nosotros debemos creer. Pero siguen las visiones. Y viene la quinta visión, que es la destrucción del templo de Betel. Capítulo 9, versículos 1 al 4. Recordemos que Amós predica al pueblo del norte, a Israel, donde están las 10 tribus. 9 del 1 al 4. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. No hay dónde esconderse. No tienen manera de nada. Miren, hasta habla de una gran serpiente que era mitológica. ¿Cómo hasta de seres mitológicos Dios tiene control? ¿Y por qué les habla de seres mitológicos? Porque recordemos que ellos le hacían devociones y adoraciones a Dios, pero lo hacían a la manera de los paganos y combinaban en el mismo templo la adoración con Baales. Entonces lo que les dice, pues ustedes que creen en esos seres mitológicos, aún a esos yo los uso
para castigarlos a ustedes. Versículo 9 y 10 del capítulo 9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Es decir, a todos los obraditos, a los prepotentes orgullosos. Eso, miren, debe haber sido un impacto muy grande para Amós. Recordemos que es una visión. Y la verdad es que no hay evidencias históricas del templo de Betel derrumbado de esa manera. No la hay. No hay forma que uno diga, sí, el templo de esta forma fue derribado en tal año, pero esa visión es inconfundible. Esa visión está comprobada por toda la historia y es que la idolatría condujo a Israel a la destrucción. Eso es algo que no podemos negar, eso no se puede ocultar. Cuando le muestra al templo lo que le está derribando, lo que le está mostrando es, mira las consecuencias de tu idolatría, y eso sí lo sabemos. Sabemos que esa es la causa por la cual Dios acabó con el pueblo, y ese pueblo todo fue destruido, no quedó ni una sola de las ciudades que lo componían. Pero con el Señor siempre hay esperanza, siempre, porque Él si bien es un Dios de juicio y que cuando Él da el veredicto se cumple, también es un Dios de todas las esperanzas. Esa es la misericordia de Dios, esa es la compasión de Dios para con su pueblo siempre, ayer y hoy. Y lo vamos a ver en el capítulo 9, versículos 11 al 15. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Sigue ahí en la parte de la visión, pero ya no de la destrucción, sino de la restauración que va a tener Israel en el futuro. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Hay cosas que nosotros no nos pueden parecer extrañas, y es en el cumplimiento de la palabra. Nosotros sabemos que en el año 70 y en el año 135 de la era cristiana, a Israel le fue arrancado el poquitico que le quedaba, a lo que era el pueblo de Dios le fue acabado lo poquito que le quedaba. 1948, y le es devuelta una porción de tierra a Israel, por supuesto, que 1948 no son los tiempos escritos de la Biblia, no son los tiempos bíblicos, pero sí son los tiempos del Señor. Pero tengamos en cuenta algo: hay una tierra que nunca jamás al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, no será arrebatada, una promesa que perdurará por siempre, y es la tierra espiritual, terreno en el que nosotros sembremos la palabra. Es terreno que espiritualmente será del Señor por siempre.
y es en lo que nosotros debemos, esa es la esperanza de nosotros. Miren algo que para nosotros es muy conocido, porque hace parte de la promesa de Jacob, de Abraham: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿A quién le prometió todas las naciones? A Abraham, ¿cierto? Y esto se ha cumplido. Entonces, es algo que nosotros debemos tener muy, muy presente, que el anuncio de la intervención directa de Dios en medio de su pueblo se cumplió y se cumple al día de hoy a través de Jesús. Cuando habla de restaurar el trono de David, ¿en quién es restaurado y por siempre? En Jesús. Entonces toda esta palabra tiene cumplimiento, absolutamente toda tiene cumplimiento, tanto en la destrucción de reyes y de los más sencillos del pueblo, como en la misma restauración, en promesas que todavía no se han cumplido, que fueron dichas, pero que falta parte del cumplimiento. Pero nosotros sabemos que Dios lo que promete lo cumple. Hace 2000 años prometió que venía por segunda vez y lo cumple. Que mucha gente esté dispersa y haciendo cantidad de cosas, pensando que si al día de hoy no ha cumplido, nunca lo va a hacer, son personas que están completamente equivocadas. Y sobre esas personas va a caer con toda fuerza, va a caer el castigo del Señor. Pero no quiero terminar Amós sin mirar algo que hay ahí como entre un sándwich. Cuando uno lee la palabra de corrido, uno nota estructuras especiales que solo Dios es capaz de hacer. Solo por la inspiración que viene de Dios se puede hacer. Está hablando de unas visiones de destrucción, y de pronto se levanta un sacerdote en contra de él, pero luego sigue hablando de las visiones de destrucción y finalmente la restauración. Y ahí en el centro hay un mensaje que no podemos dejar pasar por alto, y está en Amós capítulo 7, versículos 10 al 17. Por eso les advertí que hoy era Biblia. Amós 7, del 10 al 17. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías le dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Miren, nosotros no sabemos cuándo Amós tuvo esas visiones. No podemos decir por la palabra que es que
Amós estaba entregado en oración, postrado en el piso, durmiendo, diciéndole al Señor en una oración profunda: Señor, muéstrame una visión que yo quiero hablarle a tu pueblo. No, no sabemos. Eso sería especular. Suficiente con las especulaciones que los videntes de hoy nos hacen, que entran en oraciones profundas, no sabemos de él, en qué circunstancias fue, pero lo que sí sabemos, lo que sí conocemos, es que él era una persona que desempeñaba un oficio en el reino del sur, y que el Señor lo llevó al reino del norte a que les hablara, y que fue el Señor el que le dio palabra, y que fue el Señor el que le dio la visión. Eso es lo que él le está diciendo. Mira, Amasías, cuando él le dice, Amós, ¿por qué no te vas a que te den plata en el reino del sur? Déjanos a nosotros tranquilos. Y él le dice: no, es que yo no soy predicador de profesión. Yo no me eduqué en escuelas de predicadores. Yo no tengo familia de profetas. Yo era un labrador de la tierra, yo cuidaba ganado y yo cultivaba higos, y fue el Señor el que me trajo, y la palabra que yo les digo es la palabra del Señor. Tanto es así que mira lo que te va a suceder. Y todo eso pasó. Que si Amós algún día dijo que el rey iba a ser muerto a espada, la palabra no lo dice. La palabra no lo dice, pero que el pueblo fue llevado en cautiverio y que sufrieron todas las cosas que Amós predijo, es cierto, es palabra del Señor. Miren, Amós no era un simple predicador a sueldo, ni Amós se hizo profeta porque le fuera mejor que cuando cultivaba la tierra y cuidaba el ganado. Es porque Dios de una forma apremiante lo llevó a predicar en una tierra que para él era desconocida. Algo que a él le producía un sentimiento de dolor, porque no lo llevó a calentarles el oído, los llevó a decirles lo mucho que iban a sufrir si persistían en su idolatría, en su injusticia social, en esa forma de devoción vana que ellos tenían. En cambio, Amasías sí es un ejemplo de lo que es un religioso sin arrepentimiento. Él lo que muestra es el mal uso de alguien que tiene la palabra de Dios y no se la lleva directamente a la persona. ¿Por qué este sacerdote, por qué Amasías no fue y le dijo al rey, a Jeroboam: mira, Jeroboam, viene un profeta de parte de Dios y lo que le va a pasar al pueblo es esto, así que vamos a arrepentirnos todos, a pedirle perdón al Señor, no sea que el Señor se arrepienta y tenga misericordia de nosotros? Eso es lo que hace un religioso, si así lo queremos denominar, porque él es un sacerdote. Eso es lo que hace un siervo del Señor cuando tiene la palabra: la entrega, no se la guarda, sino que la entrega para que sea de edificación y de bien para otros. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que hacerlo de la manera como Amós lo hizo. Mire que Amós no les estaba diciendo que vamos a cambiar la forma del culto en Betel y en Samaria. No, es que vamos a acabar con esos cultos idólatras. No era como venga, cambiemos y modifiquemos cositas, sino que lo que hay que hacer es esto que el Señor manda, porque esa es su palabra. Entonces, con todo esto que hemos visto, mis amados, podemos tomar decisiones, pero también repensar si todos estos escritos, estos libros proféticos se deben quedar allá,
en ese pueblo de Israel o si se traen a nosotros, que somos ese remanente. Si se deben traer a todos y cada uno de nosotros, y si nosotros nos debemos quedar con la palabra o llevarla a otros. Esa ya sabemos qué hizo el profeta, en medio de qué pueblo lo hizo el profeta. Y nosotros vivimos en medio de un pueblo duro, de un pueblo idólatra y de un pueblo que vive en medio de la injusticia social. Y saben lo peor, basta con que veamos un poquito de televisión para que veamos cómo los mandatarios son exaltados y aplaudidos a pesar de la injusticia social, a pesar de tantas cosas. Entonces, ¿cómo nos vamos a quedar callados nosotros? ¿Cómo nos vamos a quedar callados si vemos que a nuestro alrededor el mundo se está cayendo? Y saben una cosa, para yo mirar que el mundo se está cayendo, ni siquiera tengo que salir de mi casa, ni siquiera tengo que salir de la unidad en la que vivo. Pero lo peor es que tristemente tampoco tengo que salir de la iglesia en la que me congrego para ver cómo en el momento en que el Señor nos pone esa plomada se empiezan a ver los torcidos en medio de nosotros, el pueblo de Dios. Así que tenemos que levantar clamores, pero también tenemos que abrir los labios con la palabra del Señor, orar para que el Señor tenga misericordia, pero también llevar la palabra para que la persona escuche y pida perdón. Señor, gracias por Amós, gracias por su valentía, gracias porque a pesar de lo duro que fueron todos sus mensajes, nunca se quedó callado. Permite que nosotros podamos llevar el mensaje de salvación, pero también que llevemos el mensaje de justicia social que todo el Nuevo Testamento trae. Que miremos el ejemplo de Jesús, cómo hacía visibles a los invisibles, cómo trataba sin discriminación al pobre y al rico, de qué manera daba a cada uno lo que necesitaba, no para salir de una pobreza material, sino para que salieran de la pobreza espiritual que los iba a condenar para vida eterna. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por Amós, gracias mi Señor por ese ejemplo de predicador, por ese ejemplo de hombre cumplidor de tu palabra. Ayúdanos a no permanecer callados, a no tener ningún temor, a hablar con amor, pero también con la claridad con que tu palabra, Señor, llega a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.